Bien, y los actos de violencia tras la conmemoración del 18 de octubre han generado nuevamente polémica por el proyecto de ley de indulto a los presos del estallido social. El gobierno emplazó al Senado a votar la iniciativa señalando que es hora que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios. Vamos a conversar de esto junto al senador independiente Pedro Araya. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto hasta ahora. Hola Florencia, muy buenos días. Bueno, senador, le quiero preguntar primero, ¿qué le parece este llamado del gobierno a votar ya precisamente este proyecto de indulto? Bueno, el llamado que hace el gobierno claramente muestra una vez más la desinformación que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque los ministros debieran saber que este proyecto no se ha podido votar en el Senado por una razón, porque los senadores de la UDI, de Renovación Nacional y de Bópoli se negaron a dar el acuerdo para que este proyecto pueda ser visto con preferencia en el Senado. Entonces, es bien curiosa la posición del gobierno, le hace un llamado al Senado y resulta que quienes se oponen a que este tema se discuta son sus propios parlamentarios. Esto viene a demostrar una vez más la ineficiencia, la descoordinación que tiene el comité político del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, yo emplazo hoy día al ministro que tome su celular, llame a sus parlamentarios y les diga que den el acuerdo para que el Senado lo pueda votar en la brevedad. Entonces, yo creo que frente a eso no es mucho lo que podemos hacer. Claro, bueno, considerando también que el ministro de la Secretaría, Juan José Osa, fue bien tajante y dijo que es hora también de que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios. Eso también tiene una connotación bastante política, un mensaje bien directo. Pero sí, por supuesto, si los parlamentarios no tenemos miedo de mostrarle a la gente cómo se votan, las sesiones del Senado son públicas. La Comisión de Constitución, cuando discutió el proyecto del indulto, fueron sesiones públicas que fueron transmitidas por las distintas plataformas del Senado. Se conoce cuál es la posición de los senadores. En la Comisión de Constitución, el proyecto de indulto se aprobó por 3 votos a favor y 2 votos en contra. Entonces, lo que uno esperaría del ministro Osa y del gobierno es que alguna vez hagan bien la pega, se informen de lo que está pasando en el Congreso, porque el ministro Osa, que es el que lleva las relaciones con el Congreso, debiera ser el primero en saber por qué un proyecto se ve o no se ve en la sala del Senado. Entonces, lo que hay, a mi juicio, detrás de todo esto, en las declaraciones del ministro Osa, del subsecretario Gali, es una cortina de humo para tapar la ineficacia que tiene el gobierno, la ineptitud que ha tenido para enfrentar distintas situaciones en el país. Y claramente, lo que pasó este lunes en la noche es un tema que ellos quieren ocultar, quieren culpar a otros respecto de lo que pasa o no pasa en el país sin asumir la responsabilidad que tienen ellos como conductores del país al ser gobierno. Ahora, senador, usted dijo que es una ley que va a aprobar aun cuando es de mala factura técnica. ¿A qué se refiere con esto? Yo lo he dicho varias veces, lo hemos conversado, tiene que ver con lo siguiente. El estallido social que ocurre en nuestro país el 18 de octubre tiene múltiples causas y nosotros no podemos cerrar los ojos y desconocer y decir que hay claramente una causa política del estallido social. Y producto de eso, el gobierno, a mi juicio, optó uno de los caminos más fáciles, que es ir con la persecución penal, sin ir a ver el fondo del problema. Y como el 18 de octubre tiene un componente político, creo que también tiene que tener una salida política. Así como se ha hecho en otros periodos de la historia de nuestro país, donde han habido revueltas sociales, guerras civiles, dictaduras, se han dictado distintas leyes que buscan justamente construir la paz social. Y esa paz social pasa por terminar causas penales a través de amnistía o indulto. Yo he dicho que voy a votar a favor porque no quiero cerrarme ese debate, y en eso soy responsable de lo que digo. Quiero que se discute en el Senado si es que vamos a tener o no una ley de indulto o de amnistía. Y he dicho que el proyecto como está tiene una muy mala factura técnica por varias razones. La primera, porque confunde dos instituciones penales que producen el mismo efecto pero tienen requisitos distintos, como son la amnistía y el indulto. Hay un catálogo de delitos respecto a los cuales yo en lo personal creo que no debiera existir indulto respecto de todos los delitos que se ha propuesto. El proyecto tiene un forado porque no establece una muralla que efectivamente permita que el indulto lo tengan quienes participaron en hechos asociados al estallido social. Porque hoy día, como está el proyecto, podrían Porque hay un incluso delincuentes capítulo, comunes senador, beneficiarse. a ver, senador, si usted me puede corregir, hay un capítulo que precisamente incluye, no elimina los delitos violentos, que es uno de los Exactamente. puntos que está en cuestión. Exactamente, yo lo he dicho en Ya. todos los tonos. Por ejemplo, yo no creo que debieran indultarse los delitos de la ley de control de armas. En Chile, el portar un arma es un delito salvo que se tenga una autorización expresa de la autoridad administrativa. Entonces, no veo por qué debiéramos indultar a quienes portaban armas de fuego o a quienes hicieron uso de armas de fuego durante las manifestaciones. Por eso tiene que ser discutido en particular, porque uno puede decir, mire, ¿sabe qué? Estamos disponibles a avanzar en un indulto, en una amnistía. Y a reglón seguido, discutir respecto de qué delitos procede o no procede el indulto y la amnistía. Y en ese sentido, senador, ¿usted considera que el proyecto hay que hacerlo de nuevo?
Yo en lo personal creo que sí, así lo he conversado con todos los autores del proyecto, creo que efectivamente este proyecto tiene muchas complicaciones y contradicciones jurídicas y mi impresión es que si nosotros aprobamos la idea de legislar, debiéramos prácticamente hacerlo de nuevo, partiendo por definir si este proyecto va a ser un indulto o una amnistía, que esto tiene consecuencias, porque la gente que nos está viendo podrá decir, bueno, ¿y qué significa una cosa o la otra? Lo que pasa es que para que exista indulto tiene que haber una sentencia penal que diga tal persona cometió el delito. Y en el caso de la amnistía no, pues la amnistía lo que hace es terminar la investigación penal. Yo soy de los que creo que aquí tienen que esclarecerse los hechos, tiene que saber si una persona participó o no participó en tal delito. No creo que debieran operar, por ejemplo, una amnistía. Y dicho eso, entonces debemos definir si esto va a ser indulto o amnistía. ¿Y usted respalda, senador, que sean indultos? No amnistía. Yo en lo personal creo que esto debiera ser motivo de indulto, más que una amnistía. Pero como digo, esto va a ser materia de discusión en la comisión. Y el segundo gran tema, que va a ser probablemente lo más complejo de discutir, hasta dónde llega el indulto o la amnistía. ¿A todos los delitos que se propusieron o vamos a tener un catálogo más restringido de delitos? Pero eso, como te digo, va a ser de difícil discusión porque probablemente en esto, quienes integramos la Comisión de Constitución o quienes integran la sala del Senado, tenemos visiones bien encontradas respecto de hasta dónde debiera llegar o no el indulto o la amnistía. Sí, sin duda. Ahora, hay muchos que consideran que este proyecto enfrenta, como he leído harto, una muerte anunciada, considerando que no tendría los votos en el Senado. Es decir, necesitan 2 votos del oficialismo que al parecer no los van a tener. Bueno, justamente esa fue una de las razones de por qué la Comisión de Constitución devolvió el proyecto a la sala y que se votara, porque este proyecto, producto de la estructura jurídica que le dieron sus autores, tiene 2 quórum. Tiene un quórum de 22 votos, que probablemente la oposición los va a tener, pero tiene normas que son de ley orgánica al entregarle una nueva atribución a los tribunales de justicia. Y eso necesariamente significa contar con todos los votos de la oposición, más a lo menos 2 votos de senadores oficialistas. Entonces, lo que hemos dicho como Comisión de Constitución, que queremos tener o saber si el Senado tiene voluntad o no de avanzar en el proyecto de ley de indulto, porque si se cae la norma de quórum, que es la que le entrega la atribución a los tribunales para decretar el indulto o la amnistía, el proyecto no tiene mucho sentido porque en la práctica lo que vamos a tener es una ley de indulto que no se va a poder aplicar. Entonces no tenía mucho sentido que la Comisión de Constitución hiciera el proyecto de nuevo si es que no iban a estar los votos necesarios para aprobarlo en el Senado. Y entonces en la reunión del Comité del Senado de esta semana la mesa debería tomar esa definición, ¿o no? Debiera tomarla y sobre todo hoy que el gobierno... ¿Cuándo es, senador, esta reunión? Entiendo que los comités se reúnen los días viernes a fijar la tabla de la semana. Perfecto. Y ahí se debería definir, entonces. Ahí se debería definir. Entonces, si el gobierno está tan preocupado y tanto le interesa que el tema se discuta, que el presidente de la República use su atribución constitucional y le coloque discusión inmediata al proyecto de indulto. Y ahí vamos a ver quién está a favor y quién está en contra. Entonces, yo creo que el gobierno, por algún minuto, tiene que saber que ellos gobiernan y que más que hacer declaraciones, lo que tienen que ser acciones concretas, porque lo que está haciendo el ministro, decir, emplazo al Senado a votar y no usa su atribución de pescar el teléfono y llamar a los parlamentarios y la UDI que den el acuerdo, o bien directamente colocarle discusión inmediata para que el Senado lo pueda ver, es más bien una declaración retórica que, insisto, lo que busca es ocultar el pésimo manejo que ha tenido el comité político, no solo en el tema del indulto, sino en el tema de migración, en el tema de seguridad pública y tantas otras materias que podríamos seguir enumerando. Y en ese sentido, lo único que faltaría entonces para que este proyecto pueda ser votado, según usted, es que el gobierno indique que es una votación que debe ser discutida de urgencia, que fue justamente lo que el ministro Ossa el día de ayer dijo que no iban a hacer porque precisamente la oposición eran los que habían presentado este proyecto de indulto. Pero es que ahí ven las contradicciones, porque el ministro Ossa emplaza al Senado, él tiene la herramienta constitucional para forzar al Senado una discusión y no la usa. Entonces, ¿qué es lo que aparece esto? Más bien un show mediático tratando de tapar la pésima gestión que tuvieron ellos en el control del orden público, porque en esto hay que decirlo con claridad, si el subsecretario del Interior, el ministro del Interior, lo que han hecho es culpar a otros de lo que pasó. Pero bueno, ¿dónde está la responsabilidad política de la autoridad que está a cargo del orden público en nuestro país, que es el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior que le corresponde estas tareas? Entonces yo no vi que hubiera hoy día una autocrítica respecto de la planificación que ellos tuvieron respecto a cómo enfrentar los hechos delictuales que ocurrieron el 18 de octubre. Yo lo he dicho en todos los tonos, la violencia hay que condenarla, aquellos que cometieron delito tendrán que responder ante la justicia, pero lo que también uno exige es que la autoridad política llamada al control del orden público ejerce ese liderazgo. No podemos seguir teniendo autoridades que al final del día lo que salen a hacer al otro día son declaraciones y además declaraciones vacías y contradictorias. Y en esto el mejor ejemplo es lo del ministro Ossa. Emplaza al Senado a votar, pero él sabe, o por lo menos
se podrá informar ahora que este proyecto no se vota en el Senado porque sus senadores se oponen a dar el acuerdo para que esté en tabla. Y tampoco quiere usar la atribución constitucional que tiene, que es ponerle discusión inmediata. Entonces, ¿dónde quedamos? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? Si yo creo que el gobierno tiene que entender que aun cuando tenga una muy baja aprobación, aun cuando esté en el suelo en la encuesta, tiene que gobernar hasta el 10 de marzo del próximo año. No pueden hacer una entrega hoy día en el fondo, decir, mire, que el país se maneja en forma automática, pero yo creo que eso no es lo responsable por parte del presidente de la República. Él tiene que terminar su mandato el 10 de marzo, salvo que ocurra alguna otra circunstancia. Claro. Ahora, senador, usted habló durante la mañana en otra entrevista que uno de los factores que motiva precisamente las manifestaciones y que valida además este proyecto de ley de indulto es la deslegitimación de carabineros. Lo que pasa es que el proyecto de indulto lo que lo valida al final del día es que el estallido social tiene varios componentes, entre otros un componente político, y por eso hemos dicho que tiene que haber una salida política. Cuando uno mira qué es lo que ha pasado, y en esto puede hablar el caso de las madres de la Plaza Colón de Antofagasta, que es la región que yo represento, que son los casos que más conozco porque he estado trabajando con esta agrupación, qué es lo que uno ve como patrón de lo que ocurrió con muchos jóvenes durante el estallido social. Muchos de ellos estuvieron largos periodos de prisión preventiva y después terminaron absueltos. Otros aceptaron responsabilidad sin haber cometido los delitos simplemente para recuperar su libertad. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que fue un abuso del sistema de persecución penal, a mi juicio, una deslegitimación del sistema procesal penal en su conjunto, donde tuvimos un ministerio público con mala calidad de las investigaciones, jueces de garantía que muchas veces no cumplieron con su rol de fiscalizar y controlar efectivamente al ministerio público. Pruebas débiles que muchas veces se cuestionaron por las defensas y que los tribunales terminaron acogiendo esos cuestionamientos. Entonces, lo que hay, a mi juicio, más que una deslegitimación de carabineros, tiene que ver con que el sistema penal en su conjunto mostró todas sus falencias durante el estallido social, falencias que no tienen que ver solamente con las personas que están investigadas por el estallido, sino que le puede ocurrir a cualquier chileno que puede ser víctima de una persecución penal. Personas que muchas veces son perseguidas penalmente simplemente para que la Fiscalía pueda tener un titular en el diario y después resultan absueltas o la Fiscalía no continúa adelante con las investigaciones. Y esas personas que pasan por el sistema penal, estos jóvenes, que en el caso de los jóvenes de Antofagasta, que siendo inocentes han estado un largo periodo en las cárceles, nadie les va a devolver el tiempo que han estado privados de libertad producto de la mala calidad de las investigaciones que tuvo la Fiscalía. Entonces, por eso hemos dicho que tenemos que buscar una salida política con el objeto de poder empezar a construir la paz social. Nuestro país eligió el camino del diálogo, eligió el camino de la Convención Constitucional, que además ya comenzó a trabajar en la redacción de una nueva Constitución. Y eso quiere decir que también nosotros tenemos que aportar a que pueda haber paz social, y por eso hemos dicho, el indulto tiene que discutirse, tenemos que saber cuál es la mirada que tiene hoy el Senado en esta materia. ¿Y qué hace falta entonces? ¿Ya para ir cerrando, senador? Yo creo que hace falta, por un lado, que si el gobierno está tan interesado que el país sepa cómo votan los senadores, le coloque discusión inmediata al proyecto, o que por lo menos el ministro Osa tome su celular, llame a los comités de la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, y les diga que no se opongan al acuerdo que han pedido los senadores, especialmente el senador Juan Ignacio Latorre, hace ya varias semanas, de que este proyecto pueda estar en tabla del Senado. ¿Y en qué consiste ese acuerdo? ¿Y en qué consiste el detalle de ese acuerdo que a usted le gustaría que el ministro Osa llame a los parlamentarios oficialistas y para que estos senadores no se opongan precisamente a este acuerdo que usted habla? ¿De qué se trata ese acuerdo? ¿O en qué consiste a grandes rasgos? Lo que ocurre es que el Senado, para tramitar las tablas, está en la urgencia. Entonces, la sala del Senado tiene preferencia los proyectos que están con urgencia del gobierno. Y cuando no hay urgencia, los comités tienen que seguir el orden respecto al cual los proyectos han ingresado a la tabla, salvo que todos los comités acuerden adelantar algún proyecto. Y se ha hecho en varias ocasiones con distintos temas que se adelantan los proyectos y tienen preferencia para ser vistos. Y lo que tenemos hoy día es que, puedo estar equivocado, pero entiendo que el proyecto de indulto está en lugar número 75, 76 para ser visto. Y para que pueda ser visto en primer lugar se necesita el acuerdo de todos los comités parlamentarios del Senado. Y en esto es donde se ha opuesto la derecha a otorgar ese acuerdo para que el proyecto pueda ser visto. Perfecto, senador Pedro Araya. Muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien.